Escalofriante hora de relatos malditos en Tijuana, secretos prohibidos revelados del miedo OCULT. El viento gélido arremetía contra las ramas de los árboles, convirtiendo cada paso de Carla en un eco muerto que reverberaba en las calles desiertas de su colonia en Tijuana. Después de otra larga jornada en el bar, donde las risas y la música se mezclaron con miradas lujuriosas, ella regresaba a casa con la pesada carga de una madre que lucha por el futuro de su pequeña. Las luces titilaban, creando sombras siniestras que danzaban sobre las paredes de casas humildes. Carla recordó las risas de su hija, los dibujos repletos de colores que adornaban su pequeño hogar y una risa infantil que iluminaba hasta las noches más oscuras. Pero esa noche, una sensación extraña la invadió, algo en el aire parecía diferente, amenazador. Cuando cruzó el umbral de su casa, se encontró con la vecina, una mujer de aspecto amable pero cuya mirada sabía más de lo que decía. Cuidado con el tío Chui, le advirtió en un susurro, apretando sus manos. Siempre está merodeando, y tiene un interés raro en tu niña. Al principio, ignoró las palabras de su vecina, el tío Chui ofrecía dulces y sonrisas, pero cuando sus ojos se encontraban, un escalofrío le recorrió la espalda. Un día, escuchó a su hija llorar en la noche, gritando sobre un hombre de ojos penetrantes que le estaba mirando. El terror se instaló en su pecho, decidida a descubrir la verdad. Una fría noche seguía al tío Chui mientras el barrio parecía respirar a su alrededor. Cada sombra se sentía más cercana. Regresó a casa con un relicario tallado en la madera, descubriendo figuras inquietantes dentro de él, grabados que parecían contar historias de desapariciones. Esa noche, el viento susurró leyendas lejanas que su madre le contaba, como la Llorona. La creencia que siempre había desestimado ahora la encarcelaba en un pavor nuevo. «Ma, mira», gritó su hija una mañana, llena de emoción, mostrando un dulce que el tío Chui le había regalado. Carla sintió las alarmas sonar en su interior, el miedo apoderándose de ella. Otros niños la miraban con miedo, sus ojos reflejaban preocupación y temor. ¿Qué sabía el barrio que ella ignoraba? Ella decidió cambiar su rutina, llevar a su hija a la escuela en lugar de dejarla con niñeras, pero el terror crecía, su corazón palpitaba al ritmo de cada sombra que se movía. Esa noche, el regreso del colegio se tornó en pesadilla. Abrió la puerta de su casa y encontró todo revuelto, como si alguien hubiera estado buscando algo. Su mirada se posó sobre una figura tallada en la madera, mirándola fijamente desde la esquina. La opresión en el pecho aumentó. Los murmullos del barrio la envolvieron. La gente hablaba en voz baja, compartiendo historias similares, pero nadie se atrevía a enfrentar al tío Chui. La corrupta policía haría nada. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con cada día que pasaba, el tío Chui se volvía más real, más siniestro. Una noche, con el corazón en la garganta, decidió enfrentar el miedo. Con un susurro, se preparó para buscar respuestas, y la noche oscura pareció consumir todos sus pensamientos. Las estrellas estaban ausentes, y Carla sintió que el silencio se convertía en un grito ensordecedor. La figura del tío Chui estaba más cerca de lo que jamás imaginó. ¿Acaso se había acercado demasiado? ¿Qué secretos oscuros guardarían las sonrisas amables en las sombras? Su historia apenas comenzaba, un remolino de terror se avecinaba, y ella estaba a punto de descubrir qué sacrificios tendría que enfrentar para proteger a su niña. La noche siguiente, Carla no pudo dormir. Las sombras del tío Chui danzaban en su mente, y la imagen de su hija sonriendo mientras aceptaba un dulce del hombre que le causaba temor no dejaba de atormentarla. Al amanecer, decidió que era momento de actuar. Salió de casa antes de que el sol se alzara, decidida a enfrentarse a sus demonios. Las calles estaban desiertas, y un silencio pesado llenaba el aire. Carla caminó hacia la casa del tío Chui, paralizada por el miedo,
pero impulsada por la urgencia de proteger a su hija. Al acercarse, notó que la puerta estaba entreabierta, como si lo invitara a entrar. Se preguntó si estaba sola o si el hombre retorcido la esperaba en la oscuridad. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, cruzó el umbral. La habitación era un caos. Muñecas viejas y juguetes destrozados estaban esparcidos por el suelo, un espectáculo de desolación que la hizo estremecer. Sus ojos se detuvieron en una mesa donde diversos objetos brillaban bajo la tenue luz. Había fotos de niños, algunas sonriendo, pero otras reflejaban terror y angustia. Miró más de cerca, el vacío la envolvió cuando reconoció a un par de ellos. Eran de su barrio, desaparecidos sin rastro. En un rincón, un gran espejo reflejaba su propio rostro pálido. A su lado, la puerta del sótano estaba entreabierta, y una voz profunda resonó en su mente. «Baja, Carla, ahí están todas las respuestas». Sabía que no debía hacerlo, pero la idea de saber la verdad la consumía. Con cada paso, el aire se volvió más denso, y una sensación opresiva llenó su pecho. Cuando llegó al sótano, el frío la abrazó. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, dibujos que parecían retorcerse con cada parpadeo. En el centro, una mesa de altar se erguía, rodeada de velas negras. En su superficie reposaba una muñeca, parecida a su hija, con un rostro grotesco. Al verla, un grito se ahogó en su garganta. Todo en ella gritaba maldito. De repente, un sonido sordo resonó detrás de ella. El tío Chuy emergió de las sombras con una sonrisa ominosa, sus ojos centelleantes de una maldad que la paralizó. ¿Por qué has venido, Carla? Sabías que no debías. Las palabras flotaron en el aire como un eco amenazante. Ella retrocedió, sintiéndose atrapada entre la necesidad de huir y la urgencia de proteger a su hija. ¿Qué le has hecho a esos niños?, preguntó, su voz temblorosa y firme al mismo tiempo. Ellos son míos ahora, el hombre respondió, acercándose lentamente, dejando una estela de frío donde pisaba. Todos están aquí, en mi mundo, disfrutando de la eternidad. La respiración de Carla se volvió entrecortada, un impulso irracional la instó a gritar, pero su voz se apagó. El tío Chuy se acercó aún más. Tu niña podría ser la siguiente si decides no cooperar, susurró, y Carla sintió un pozo de desesperación formarse en su estómago. En un instante, las luces del sótano se apagaron y el mundo giró en la oscuridad. Ella se encontraba sola, el aire se volvió cortante y el peligro la rodeó. ¿Cómo iba a salir de allí? ¿Qué haría por su hija? Una risa burlona resonó en la penumbra, y el miedo la invadió. Debía encontrar la salida, y rápido. Pero el tiempo se agotaba, y ella no había hecho más que rasguñar la superficie de los oscuros secretos que acechaban a su alrededor. La verdad la perseguía, y el tío Chuy estaba decidido a atraparla. Podría escapar y salvar a su hija, o se convertiría en otra de sus muñecas, atrapada en un mundo de pesadilla. El frío del sótano caló hondo en los huesos de Carla. La oscuridad era como una manta pesada, apretando su pecho y haciendo que su corazón latiera con desespero. Sabía que el tío Chuy podría estar observándola en cada esquina, incluso en esa penumbra que parecía absorber el sonido de su respiración. Debo salir de aquí, se repitió, como un mantra. Pero el eco burlón de la risa del hombre resonaba en su cabeza. Caminó lentamente hacia las escaleras, su piel erizada por la sensación de que algo, o alguien, ibas a salir de la nada. Justo cuando estaba a punto de dar el primer paso, un crujido retumbó a su lado, haciendo que su ritmo se detuviera en seco. Se giró rápidamente, pero no había nada, solo una figura oscura que parecía diluirse en la sombra. Su mente estaba a punto de estallar. ¿Qué hacía allí? ¿Acaso el tío Chuy estaba jugando con ella? Recordó los rostros de los niños en las fotos, su risa inocente, sus sueños robados. Su cuerpo resistió moverse, y su mente divisó una posibilidad que la aterrorizaba, y si él había jugado también con sus sueños. Una fría ráfaga de aire pareció susurrar su nombre, Carla. Al escuchar su propio nombre, una punzada de miedo la llenó. Avanzó instintivamente hacia las escaleras, respirando con dificultad. Cada paso que daba sonaba como un tambor en su pecho, pero se detuvo de nuevo al sentir un leve roce sobre su hombro. Era como si una mano fría la hubiera tocado,
y el terror le hizo girar rápidamente, pero aún estaba sola. Las velas del altar comenzaron a parpadear con fuerza, como si estuvieran inquietas. Las sombras danzaban de manera frenética, y algo dentro de Carla empezó a gritar que debía moverse antes de que esa oscuridad la consumiera por completo. Se aproximó al altar, y sintió que sus piernas respondían sin su voluntad. Se sintió atraída hacia esa grotesca muñeca. Algo la obligaba a acercarse, como si la muñeca pudiera darle respuestas, o peor aún, prometerle una conexión con esos niños perdidos. No. Gritó, dándose la vuelta, y en un momento de adrenalina, corrió hacia las escaleras. La puerta del sótano se cerró de golpe justo antes de que pudiera alcanzarla. El miedo la invadió nuevamente. ¿Qué voy a hacer ahora?, pensó, enfrentando la brutal realidad de que estaba atrapada. Siempre estamos aquí, siempre hemos estado, una voz susurró desde la oscuridad. En un instante, su mente se llenó de imágenes de aquellos rostros desaparecidos, y el eco de sus risas se convertía en un lamento. Eran sus almas, atrapadas en el sótano, víctimas del tío Chui, buscando una salida, una necesidad incontrolable de liberar a esos niños, de hacer algo más que solo luchar por su vida, empezó a nacer en su interior. El odio por el hombre que las había atrapado junto a la compasión por esas almas inocentes la impulsaron. Debía encontrar su luz en medio de la oscuridad, su voz contra aquel terrorífico silencio. Sin embargo, en el momento en que se giró para enfrentar ese altar de maldad, el tío Chui apareció nuevamente, su presencia maliciosa llenando cada rincón del sótano. ¿Te has decidido a compartir el destino de ellos, Carla? No tienes más opciones. Mientras él extendía su mano, una sombra se levantó detrás de él. No era solo una ilusión, algo se movía. Las risas se convirtieron en gritos, y Carla sintió que la última conexión hacia su hija se quebraba. ¿Podía aún salvarla? La tensión abrumó su mente. Con un último aliento, Carla decidió enfrentarlo. Te desafiaré. No dejaré que le hagas daño a más niños. Un estallido de coraje la llenó, pero justo cuando se preparaba a atacar, el suelo comenzó a temblar, y la figura detrás de Chui se volvió más definida. Aquello era algo más que una víctima, era una amenaza inminente, y esa sombra parecía ansiar venganza. El sótano se convirtió en un campo de batalla de miedos. ¿Podría Carla soportar lo que estaba a punto de desatarse? El oscuro secreto del tío Chui le revelaría una cara aún más escalofriante. Todo lo que había conocido estaba por desmoronarse. ¿Quién era realmente el tío Chui? La verdad podría ser más aterradora de lo que ella había imaginado. El aire en el sótano se tornó denso, como un mar oscuro que la rodeaba, mientras la figura detrás del tío Chui emergía de las sombras. No podía distinguir claramente los rasgos, pero los ojos, esos ojos vacíos y llenos de furia, la paralizaron. Un grito en su mente resonaba: no mires, no mires. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Sus pies parecían pegados al suelo, atrapados en un hechizo que la mantenía frente a esa horrible revelación. La sombra cobró vida, su presencia amplificada por los lamentos que resonaban alrededor. Alto y delgado, con contornos borrosos que se retorcían como serpientes, aquello que se levantaba detrás de Chui no era solo una víctima, sino una encarnación de todas las almas que él había atrapado. Carla, la figura, habló, su voz un eco desgarrado que resonaba en las paredes del sótano. Libéranos. El tío Chui dejó escapar una risa oscura, y sus ojos brillaron con un destello de locura. ¿Ves? Esa es la desesperación de los que se han ido. Siempre listos para seguirme, siempre listos para ser parte de mi juego. Su mano seguía extendida hacia ella, invitándola a acercarse a un destino que prometía ser aún más aterrador. No, no. Carla gritó, sacudiendo la cabeza, intentando despejar esa neblina que parecía envolver su mente. Cada palabra que el tío Chui pronunciaba se sentía como un veneno que entraba en sus venas. Tenía que encontrar una forma de acabar con esto, de romper el ciclo absurdo de horror, pero las sombras comenzaron a girar a su alrededor, como si supieran lo que ella estaba pensando y quisieran frenarla. La atmósfera del lugar se cargó de angustia. La muñeca en el altar comenzó a moverse, girando lentamente su cabeza hacia Carla. Sus ojos, esferas vacías, se posaron en ella,
revelando una tristeza profunda y una desesperación que helaba la sangre. En ese momento, Carla comprendió, la muñeca era un símbolo de las almas perdidas. «Vas a dejar que las atrape a todas», continuó la sombra detrás de Chui, su voz atronadora llenando el espacio con una mezcla de imperativo y súplica. «Debes detenerlo, Carla». El deseo de salvar a esos niños creció como una llamarada. Hacía años que había sentido impotente, luchando por su propia hija. Ahora, al enfrentarse a un monstruo que había arrasado vidas, entendió que no solo era su vida en juego, sino la de muchos inocentes. «Sí», gritó con todo su ser. «No dejaré que les hagas daño». Se concentró, dejando que la energía de esos gritos ajenos fluyera a través de ella. La figura detrás de Chui dejó caer su cabeza en una reverencia casi esperanzadora. Carla sintió que algo dentro de ella comenzaba a despertar, una luz tenue que emergía de su interior, disolviendo la oscuridad que la rodeaba. Pero el tío Chui no iba a permitir que eso ocurriera tan fácilmente. Un estremecimiento recorrió el suelo, el sótano tembló con furia. Sin advertencia, un torrente de sombras avanzó hacia ella, intentando asfixiarla en un abrazo mortuorio. Carla se concentró, sabiendo que no podía rendirse. La conexión con la figura detrás de Chui brillaba, prometiendo no solo un camino hacia su libertad, sino también una lucha final contra la maldad. «¿Te atreverás a luchar?», preguntó el tío Chui, ahora más próximo, su rostro una mueca desquiciada. «¿Crees que puedes vencerme?». Mientras la sombra oscura parecía cobrar vida propia a su alrededor y la risa de Chui reverberaba en sus oídos, Carla se lanzó hacia adelante, preparada para enfrentar lo que fuera necesario. Pero en el instante en que dio el paso, una desgarradora voz rompió el aire, no de la sombra, sino de detrás del altar. «Mamá. Ayúdame». El corazón de Carla se congeló. Era la voz de su hija. ¿Dónde estaba ella? ¿Qué le había hecho el tío Chui? Ese grito, ese clamor lleno de dolor, resonó en su pecho como un eco infinito. En medio de la batalla, la conexión se volvió más clara, debía enfrentar su peor miedo para salvar a todos. El horror estaba lejos de terminar. Y mientras la oscuridad se cernía sobre ella, una nueva verdad comenzaba a revelarse. Tal vez el verdadero poder del tío Chui no era simplemente en la captura de almas, sino en el desgarrador secreto que había guardado sobre su propia historia. ¿Qué más podía ocultar? Las posibilidades de horror estaban por comenzar a desenredarse, y el tiempo se aglomeraba tras las sombras. Las paredes del sótano comenzaron a cerrarse sobre ella. Las sombras, por un momento, parecieron cobrar vida, convirtiéndose en figuras retorcidas con rostros de agonía. Carla sentía que su respiración se volvía cada vez más pesada, una opresión que le oprimía el pecho como si quisieran arrancarle el aliento. «Obe». La voz de su hija era un eco distante, pero dolorosamente cercano. «Mamá». La angustia en su corazón se intensificó, y aunque sabía que no podía dejarse arrastrar por el terror, un impulso casi primal la impulsó a retroceder. Pero no podía ceder. Debía encontrarla, alcanzar a su pequeña entre este mar de desolación y horror. La figura detrás del tío Chui se movía con una flexibilidad inquietante, acercándose un paso más cada vez que su corazón latía con fuerza. «La venganza no te salvará», susurró, y sus palabras eran como cuchillos helados que cortaban la esperanza. Carla se obligó a recordar por qué estaba allí, por qué había atravesado toda esta oscuridad. «No puedo rendirme», gritó, alzando la voz sobre el abrumador chillido de los fantasmas atrapados. «No dejaré que les hagas daño a ellos, ni a mi hija». La luz dentro de ella crecía, alimentada por la desesperación y la determinación. De repente, la sombra de Chui dio un grito ensordecedor. El grito era tan profundo, tan visceral, que hizo temblar el suelo. «Tú no entiendes, Carla», dijo, su voz una mezcla de burla y rencor. «Tu hija ya está condenada, como todos los demás. Será parte de esta eternidad de sufrimiento. Nadie escapa». Las palabras de Chui se mezclaron con los gritos de las almas perdidas, creando una sinfonía infernal que resonaba en el aire pesado. Carla sintió su razón tambalearse. Pero en ese caos ensordecedor, la voz de su hija continuó llamándola, cada vez más débil.
Mamá, la cercanía del espíritu que parecía reflejar todos los niños perdidos ofrecía un destello de esperanza. Sin pensarlo más, Carla enfocó toda su energía en esa conexión. Se reconectó con la figura en las sombras que había pedido ayuda. Voy a ayudarte, gritó, buscando una forma de que esa luz se materializara. El tío Chuy observaba con una mueca de desprecio, pero Carla sintió su energía fluir y expandirse por el sótano, como una ola que arremete contra las orillas. A medida que lo hacía, la figura que se alzaba detrás de Chuy también comenzó a transformar su forma. Los ojos vacíos ahora brillaban con un destello de vida, un llamado a la redención. Basta. Chuy se retorció, al verse sobrepasado por la luz que emanaba de Carla. Ningún alma puede escapar de mí. Mátenla. El ataque de la sombra se intensificó, como si supieran que su dominio era inminente. Carla cayó de rodillas mientras las criaturas de la oscuridad se abalanzaban sobre ella, buscando devorar sus esperanzas y su luz. Pero antes de ser tragada por la oscuridad, sintió una mano pequeña que se aferró fuertemente a ella. Mamá, rescátame. La voz de su hija no era un eco lejano ahora, estaba justo allí, en el borde de su percepción. Carla sintió una fuerza renovada brotar de su interior, como un amanecer después de una noche eterna. Vamos, gritó, y utilizando todo su ser, se levantó, desafiando al mundo a caer en la oscuridad de una vez por todas. El sótano vibró con su energía mientras las sombras se retorcían y chillaban. Fue un instante, un momento frenético lleno de terror, cuando Carla comprendió que no luchaba sola. Las almas atrapadas comenzaron a unirse a su llamado, empujando hacia la luz. ¿Pero a qué precio? Una revelación crujió en sus huesos. El tío Chuy no solo había capturado almas, sino que el secreto que había mantenido podía ser la clave de todo. Era su propio pasado el que amenazaba con devorar a cada uno de ellos. Las sombras se agolpaban y, en la penumbra, una figura podía distinguirse. No te atrevas. Chuy gritó, pero el terror ya había tomado un camino. La verdad era cruda, y ella lo sabía. Había algo oscuro en el corazón de la familia, un secreto familiar que podía desatar el terror final, y... Mientras las almas gritaban en un clamor desesperado, Carla se enfrentó a una decisión. ¿Podía realmente arriesgarlo todo para liberar a su hija y a las otras almas, o sería la verdad lo que finalmente la destruyera? El tío Chuy estaba a punto de desvelar su terrible secreto. Las sombras retorcidas comenzaron a girar a su alrededor, formando un torbellino oscuro que amenazaba con absorber toda luz y esperanza. Carla, con el corazón golpeando su pecho como un tambor estruendoso, miró fijamente al tío Chuy. Sabía que era en ese momento crucial cuando todo podía cambiar, pero una inquietud la invadió. ¿Sería suficiente su determinación? La verdad, exclamó, sintiendo el calor subiendo desde su abdomen, como un fuego que ardía. Voy a enfrentar lo que guardas. Las palabras resonaron en el sótano, llenando el aire pesado con una carga nueva de valor y miedo. Chuy la observó, sus ojos grisáceos se entornaron mientras reía, una risa que hacía eco en las paredes, un alarido que reverberaba en su mente. La verdad, repitió, puede ser más aterradora que la muerte misma. Tus recuerdos son cadenas, Carla. Estás condenada a repetir el ciclo, así como todos los que antes de ti. Con cada frase que pronunciaba, las sombras a su alrededor comenzaban a cobrar formas más definidas, figuras de niños y adultos perdidos que parecían atravesar su espacio, extendiendo manos hacia ella. Carla sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero mantuvo la vista fija en la figura del tío Chuy. No puedes asustarme con tu retórica, retó, apretando los dientes. Recordó los rostros de aquellos a quienes había amado, su hija, esos momentos que daba por sentados. Tu terror no tiene poder sobre mí. Las luces comenzaron a parpadear en el sótano, y un viento helado azotó sus caras. La figura detrás de Chuy chirrió como un metal oxidado y, en ese instante, se vislumbró algo más. Una imagen fugaz, el rincón más oscuro de su memoria, la última vez que había visto a su madre, la razón por la que nunca había vuelto. ¿Recuerdas? Ella no quería que regresaras jamás, murmuró Chuy, su voz un susurro serpenteante que penetraba en su mente. La historia de tu familia está manchada por el miedo. ¿Te atreverás a seguir tu destino?
Con cada palabra, una luz tenue emergía del pequeño espacio entre Carla y el espíritu que había comenzado a cobrar vida. Era la esperanza, una llama que nunca había dejado de parpadear. Atraída hacia ella, las almas atrapadas empezaron a moverse, formando una danza frenética. Entre gritos y súplicas, un eco de recuerdos olvidados y lágrimas no derramadas llenaban el aire. El tío Chui, visiblemente perturbado, dio un paso atrás. No puedes hacer esto. Nadie se atreve a desvelar lo que hemos ocultado. Su voz se convirtió en un grito, una manifestación desesperada que resonó en toda la estructura del sótano. El suelo tembló y la sombra detrás de Chui se tornó más oscura, como si estuviera a punto de tragarse a su portador. Carla, sintiendo que la luz en su interior crecía, dio un paso adelante. Voy a liberar a esos espíritus, y el tuyo también. Ya no tienes control sobre nosotros. Con un grito desgarrador, levantó sus manos hacia la oscuridad y una energía vibrante se acumuló a su alrededor. La figura del espíritu infantil se aventuró hacia ella, iluminando todo a su paso. Las almas empezaron a unirse a su grito, más fuertes, más claras. Entonces, la luz estalló y el sótano tembló. ¿Qué has hecho? Chui aulló, mientras sombras eran empujadas por la claridad. Carla sintió una oleada de esperanza que pronto se convirtió en terror nuevamente, al ver que el rostro del tío Chui empezaba a transformarse, desgarrándose en una mueca monstruosa. Pero lo que emergió de las sombras detrás de él era aún más aterrador. Se acercaba algo antiguo, una fuerza que parecía haber estado atrapada durante siglos. Sin embargo, en aquella penumbra, Carla divisó un objeto brillante y conocido, un viejo relicario que había pertenecido a su madre, ahora flotando en el aire. ¿Qué es lo que realmente guardas?, preguntó, llevada por la fuerza de su propia luz, comprendiendo que ese relicario podría contener la clave para todo. La figura detrás de Chui se detuvo, y el sótano rompió en un silencio denso. Carla sabía que la batalla no había terminado. La verdad que liberaría a su hija y a las almas atrapadas también podría destruirla. No, gritó Chui, extendiendo sus manos con desesperación, pero ya era demasiado tarde. La luz devoró la oscuridad, pero ¿qué secretos terribles surgirían con ella? La luz se desató, brillando con fuerza en el sótano, iluminando cada rincón que había permanecido en sombras por tanto tiempo. Carla sintió como el calor la envolvía, como un abrigo de fuerzas invisibles. Pero en el centro de esa claridad, un vacío helado la atrapó de inmediato. La figura del tío Chui se retorció, y su rostro se transformó en una amalgama horrible de terror y furia. No puedes detener lo que ya ha comenzado, aulló, mientras su piel parecía desgajarse como papel, revelando una carne oscura y en descomposición. No sabes con quién te estás enfrentando. Las sombras comenzaron a gritar, una cacofonía de voces atormentadas que resonaba en el aire. Carla cerró los ojos un instante, tratando de centrar sus pensamientos. En su mente se agolpaban imágenes de su infancia, su madre susurrándole secretos que ahora parecían más importantes que nunca. Abrió los ojos, y el relicario brilló intensamente, pulsando como un corazón vivo. Era el legado de su madre, un símbolo de esperanza y valentía, un faro en medio de aquel caos. Dame la verdad, gritó Carla, extendiendo su mano hacia el relicario. El aire se cargó de electricidad y el relicario comenzó a vibrar, respondiendo a su llamado. De pronto, una ráfaga de viento helado atravesó el sótano, soplando con tal fuerza que casi la derriba. Las sombras alrededor de Chui se aglomeraron, formando un torbellino a su alrededor, tratando de arrastrarlo hacia la oscuridad que él mismo había invocado. Las almas que habían estado cautivas empezaron a manifestarse como figuras espectrales, sus rostros cargados de sufrimiento y miedo. Carla sintió una punzada de compasión, pero también la urgencia de actuar. «Tú no tienes poder aquí», gritó, sintiendo la luz brotar de su interior. Con una fuerza que nunca supo que poseía, invocó las memorias de cada ser querido que había perdido. «Libérate. Solo el amor puede romper esta maldición». Las sombras comenzaron a ceder, desgarrándose ante el brillo embriagador del relicario. Chui, atrapado entre la luz y la oscuridad, dejó escapar un grito de rabia y desesperación. Su rostro distorsionado se tornó en un rictus de horror mientras las figuras etéreas lo preservaban,
condenándolo a vivir con sus propios demonios. ¿Qué verdad tan terrible es la que guardas?, preguntó Carla, acercándose al relicario, sus manos temblando. Entonces, algo dentro de ella se iluminó. El relicario era una llave, no solo para liberar a los atrapados, sino también para desatar los secretos oscuros de su familia. De repente, una voz resonó en su mente, similar al susurro de su madre. La verdad es un precio alto. Pero hay que pagar, hija mía. En ese instante, el Museo de Sombras se transformó. Las almas empezaron a unirse a la luz, una red de esperanza y redención. Mientras el suelo vibraba cada vez más fuerte, el relicario se abrió. Una bruma etérea emergió y se expandió, llenando el sótano con un aroma penetrante y a la vez familiar. Entonces, el tío Chui se desplomó, su cuerpo colapsando bajo el peso de sus secretos. No. No lo hagas, gritó, mientras Carla sentía sus propios recuerdos fluir hacia el relicario. Vio imágenes de su madre, sus risas, pero también el dolor que había intentado enterrar. La luz se volvió casi cegadora, y antes de que Carla pudiera comprender lo que sucedía, todo se volvió blanco y luego, un abismo oscuro la envolvió. Cuando la oscuridad se disipó, Carla se encontró en un lugar diferente, un callejón donde ecos de risas infantiles resonaban. La bruma se despejó y las figuras etéreas comenzaron a materializarse de nuevo, esta vez con expresiones más tranquilas, como si se hubieran liberado. Sin embargo, en el suelo, un objeto brillaba. Era un fragmento del relicario, desgastado y frío. Un eco de risa familiar brotó de su interior, una risa que Carla reconoció instantáneamente. ¿Qué has hecho?, murmuró, aterrorizada ante la posibilidad de que el ciclo aún no había terminado. La batalla parecía haber terminado, pero, ¿acaso su madre seguía unida a la oscuridad? Con el corazón en un puño, Carla miró hacia el callejón, donde sombras aún se insinuaban. No había respuestas, solo más preguntas. ¿Y si el verdadero terror apenas empezaba? Carla sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquella risa familiar resonaba como un eco en su mente, haciéndola dudar de su propia realidad. A su alrededor, el callejón se estrechaba, como si las sombras quisiéramos cerrarse sobre ella. Se inclinó hacia el fragmento del relicario, pero antes de que pudiera tocarlo, un susurro rasgó el silencio. No lo toques, Carla. Era una voz, suave pero urgente, una advertencia que la hizo detenerse. Miró hacia atrás, y allí estaba la figura de una niña, su rostro familiar, sus ojos reflejando la misma mezcla de sorpresa y temor que ella sentía. Era su hermana menor, Sofía, quien desapareció años atrás. Sofía. «¿Eres tú?», balbuceó Carla, el corazón latiéndole con fuerza. Pero Sofía sonrió con tristeza, dando un paso hacia atrás. «Viniste a buscar la verdad, pero hay secretos que están mejor guardados». Las sombras detrás de ella se retorcían, como si estuvieran escuchando, esperando. «¿Qué está pasando?», preguntó Carla, su voz temblando de ansiedad. «¿Qué hiciste? ¿Por qué estás aquí? Quiero ayudarte, pero lo que hay detrás de este callejón, no es lo que crees. Hay cosas que aún no comprendes». Los ojos de Sofía brillaban, pero su expresión era la de alguien que había vivido demasiado. Carla sintió una punzada de dolor al ver a su hermana. Era un recordatorio de la fragilidad de sus recuerdos, del costo de desenterrar lo que había sido enterrado. De repente, un estruendo resonó en la oscuridad. Un grupo de figuras emergió de las sombras, movimientos rápidos y amenazantes. Era el eco de personas que habían sido devoradas por aquel terror. Las caras mostraban pánico y sufrimiento, un recuerdo de almas en pena atrapadas en el mismo lugar donde su hermana había estado. «No lo permitas», gritó Sofía, tomando el brazo de Carla con una fuerza inesperada. «No dejes que te atrapen». Pero antes de que Carla pudiera reaccionar, las figuras atacaron. El aire se llenó de gritos y lamentos, era un laberinto de sombras gritando en agonía. Con cada contacto, la fuerza de las sombras parecía consumirla, drenando su esencia. Desesperada, miró a Sofía. «Dame tu mano. Si estamos juntas, podemos salir». Pero la niña la miraba con una mezcla de amor y tristeza. «No puedo, Carla. Estás atada a este lugar, y yo no tengo fuerzas para liberarte».
Debes hacer frente a tus propios miedos. Las sombras se agolpaban, arrancando fragmentos de sus memorias, su vida. Carla se sintió más débil, como si cada grito y cada sombra le robara un pedazo de su alma. Pero en medio de aquella vorágine, el relicario brillaba, llamándola. Ella podía sentir su poder pulsar al ritmo de su corazón. «Recuerda quién eres», dijo Sofía, su voz atravesando la oscuridad. Carla cerró los ojos un instante, sintiendo el calor del relicario. Las risas infantiles de su niñez comenzaron a resonar en su mente, trayendo consigo una explosión de luz. De repente, las sombras vacilaron. Carla abrió los ojos, creando un destello de luz en sus manos. «No me iré sin luchar», gritó con una voz que no reconocía, mientras el relicario comenzaba a vibrar de nuevo. La luz ardía más brillante que nunca, y las figuras sombrías retrocedieron, pero no sin dejar su advertencia. El callejón comenzó a temblar, cediendo ante la fuerza de su luz, pero en el fondo se sentía un latido oculto, un eco de risas perdidas. Las sombras no habían desaparecido, solo se habían reagrupado, como si esperaran la próxima oportunidad. «Carla, el tiempo se acaba», la llamaba Sofía, pero un nuevo destello en el reloj de la parecida le reveló que el verdadero terror estaba aún por venir. Con un último vistazo a su hermana, se adentró en la luz. Mientras las sombras intentaban devorar su esencia, supo que su lucha apenas comenzaba. La batalla que había iniciado en el sótano era solo un preludio, un llamado a enfrentar no solo al tío Chui, sino a cada sombra que había estado acechando su vida. ¿La verdad realmente liberará a todos, o simplemente abrirá la puerta a horrores aún más profundos? Las luces del callejón se desvanecieron, y la claridad del relicario se tornó en un fulgor pálido, a medida que la atmósfera se impregnaba de un aire helado. Carla sentía que la energía vibrante del relicario ahora pululaba en su interior, dándole fuerzas, pero también un temor inexplicable. Con las sombras aún acechando, decidió avanzar. El eco de los lamentos resonaba, casi como un canto fúnebre que advertía de lo que vendría si fracasaba. ¿Qué secretos escondía la oscuridad? ¿Y qué verdad podría costarle encontrarlos? Al dar el primer paso, el callejón pareció alargarse. Las paredes se acercaban, formando un túnel sin salida. Las figuras perturbadas susurraban su nombre, como si quisieran atraerla con promesas de liberación o condena. Carla sonaba cada vez más cerca, cada vez más insistente. Sofía había desaparecido de su vista. El vacío de su ausencia golpeó su pecho con fuerza. «Debo seguir adelante», murmuró mientras el relicario titilaba como una estrella en medio de un abismo. Ella apretó sus puños, sintiendo la fuerza del objeto sagrado, y dio otro paso. De pronto, la risa de su infancia resonó en sus oídos. Aquella melodía era inconfundible, alegría y maldad entrelazadas en un mismo eco. Era el recuerdo de juegos en el parque, de días soleados, pero también de secretos oscuros y miradas furtivas de su familia. «Siempre ha sabido, Carla», un susurro deslizó su nombre pero no venía de Sofía. Los muros comenzaron a pulsar, como si estuvieran vivos, y las sombras se alzaron en figuras distorsionadas que ahora parecían observarla. Un rostro familiar emergió, era su madre, con una expresión de dolor y resignación. «Tienes que dejarlo ir, hija», dijo con una suavidad que cortaba como un cuchillo. Ella estaba ahí, atrapada en el eco de sus propios errores. «No», gritó Carla, con el corazón desbordándose de dolor y rabia. «No voy a dejarme atrapar por tus miedos». La luz del relicario creció aún más, dispersando por un instante a las sombras que parecían devorar su confianza. Pero lo que emergió de la oscuridad no era otra cosa que la esencia de aquellas memorias compartidas. «¿De verdad quieres saber la verdad?», interpeló su madre, pero en su voz había un eco de sus propias inseguridades, sus luchas. «La oscuridad que rodea nuestras vidas es más antigua de lo que crees». Mientras hablaba, el callejón comenzó a llenarse de imágenes fugaces, fragmentos de recuerdos que Carla había enterrado, momentos de felicidad, de tristeza, pero también de traición y secretos que nunca debieron haber sido revelados. Se le presentaron visiones de la noche en que Sofía desapareció, una noche donde figuras sombrías se movían en silencio y el aire estaba cargado de un olor a azufre. De un salto, Carla se encontró otra vez en el presente, el relicario brillando furiosamente en sus manos.
La risa continuaba, creciendo cada vez más, volviéndose ensordecedora. La clarividencia de su madre la había puesto en un camino peligroso. Un camino que prometía dolor, pero también una resolución. Se acabó, la desafió a las sombras que intentaban atraerla nuevamente. Las figuras comenzaron a reescribirse, tomando forma y movimiento, al mismo tiempo que el callejón retumbaba. «Estás adentrándote en lo desconocido, Carla», advertía una voz burlona, poseída por lo que parecía el espíritu del tío Chui. «Te espera un camino oscuro, pues los secretos guardan un precio, uno que quizás no estés dispuesta a pagar». Ambas manos de Carla apretaron el relicario con fuerza. «No tengo miedo de enfrentar lo que sea necesario. La verdad debe salir a la luz». Sin embargo, justo cuando una luz deslumbrante emanó del relicario, un grito desgarrador la interrumpió, como si el propio callejón estuviera atormentado por su decisión, y en ese mismo instante, las figuras y las sombras rotas se abalanzaron sobre ella, arrastrándola a la boca del horror que había estado buscando. Con un rugido de angustia, Carla sintió que la oscuridad la envolvía una vez más, como un abrazo frío y conocido, llevándola a un abismo donde sus temores más profundos se manifestaban. Mientras el misterio se cerraba en torno a ella, un pensamiento atravesó su mente: ¿podría enfrentarse al horror del pasado sin que fuera demasiado tarde? La risa se transformó en un grito, y el eco de su vida pendía de un hilo. ¿Logrará Carla desenmascarar los secretos ocultos en su familia, o se convertirá en otra sombra atrapada en el callejón del horror? El aire gris y denso se disolvió en un tenue velo de luz cuando Carla enfrentó la verdad. La esencia de su madre, flotando entre sombras, parecía implorarle que no se adentrara más. «No te dejes llevar, hija», decía suavemente, pero Carla podía sentir la urgencia apremiante. Lo que había comenzado como una búsqueda para salvar a su hija y a los espíritus atrapados, se tornó en un viaje desgarrador hacia los secretos de su propia familia. «Detente», gritó Carla, apretando fuertemente el relicario. Tenía que recordar quién era realmente. Las sombras se agolpaban, chillando como ángeles perdidos, pero ella ya no sentía miedo. Su versión más auténtica brotó entre la neblina, y las memorias de su infancia regresaron, iluminando el oscuro rincón de su corazón. Justo en el instante en el que la oscuridad parecía querer su alma, un resplandor brillante surcó el sótano. «Debo enfrentar esta sombra», se repetía, cada palabra siendo una afirmación poderosa. Con la imagen de su hija en su mente, se aventuró hacia el caos donde el tío Chui aguardaba, rodeado de un coro de lamentos. «¿Qué crees que puedes hacer?», rió el tío Chui, su voz un eco retumbante que reverberaba tanto en sus oídos como en su corazón. «La oscuridad nunca retrocede. Siempre se queda en lo más profundo». Pero Carla estaba impulsada por una convicción que nunca había sentido antes. En sus manos, el relicario palpitaba como si compartiera su deseo de libertad. «Estoy aquí para romper el ciclo», exclamó, sintiendo que la luz fluía de su interior, descompuesta por los recuerdos. Una multitud de figuras etéreas la rodeó, y vio en sus rostros el sufrimiento de los niños atrapados, que ahora esperaban que ella reclamara su verdad. El tío Chui se estremeció, el horror en su mirada reflejaba que su universo, construido sobre el miedo, estaba empezando a desmoronarse. Con un gesto firme, Carla levantó el relicario, que comenzó a emitir una luz tan intensa que ahogó los gritos de las sombras. «Libérense», gritó con toda su fuerza, y en ese mismo instante, el relicario se abrió, liberando un torrente de energía que abrumó la oscuridad. Las sombras comenzaron a desvanecerse, gritando en agonía mientras la luz penetraba cada rincón de su prisión. El tío Chui, al sentir cómo perdía su control, dio un paso atrás, sus facciones transformándose en un espectáculo grotesco. «No puedes escapar de mí, Carla. Siempre he sido parte de ti». Pero ya no podía enredarla en sus manipulaciones. Las figuras de los niños atrapados empezaron a unirse, creando un frente de resistencia contra el tormento que les había infligido. «Este ciclo se rompe aquí». Carla apretó el relicario, y con toda su fuerza, las almas liberadas comenzaron a elevarse hacia la luz. Fue un abismo de dolor y liberación, mientras cada grito se convertía en un canto de esperanza.
Las sombras se dispersaron como humo, y el cuerpo del tío Chui se desvaneció en una bruma negra, llevándose consigo el rastro de odio y sufrimiento que había dejado atrás. En un instante mágico, todo se llenó de una paz profunda. Las almas perdidas sonrieron, y una ráfaga de risas infantiles reverberó a través del sótano. Carla, todavía temblorosa, cerró los ojos, sintiendo una conexión inquebrantable con cada uno de ellos. La luz sutil del relicario se tornó cálida y, por primera vez, respiró aliviada. Y allí, en la penumbra dispersándose, vio los rostros de aquellos que había amado. Su madre, su hija y incluso su hermana. Cada uno de ellos rodeándola, irradiando amor y apoyo. Ya está todo bien, mamá, resonó la voz de su hija en su mente. Carla sintió una oleada de calidez, el amor la envolvía como un abrazo. Cuando todo finalmente se asentó, el sótano se tornó en un lugar de luz radiante. Los ecos de niños risueños rodeaban el aire, y el relicario en su mano parecía brillar con un propósito renovado. Los secretos oscuros habían perdido su poder. Pero Carla sabía que esta victoria no era solo suya, era un legado para cada alma que había pesado en su historia. Con determinación, dirigió sus pasos hacia la salida. Las sombras que una vez la habían aterrorizado se disolvieron ante la luz de su verdad. Al salir, el brillo del día la envolvió, y supo que nunca volvería a mirar la vida de la misma manera. Se había enfrentado al miedo, a lo oculto en su familia y había ganado. Mientras caminaba hacia su hogar, ya no sentía el frío del miedo ni el peso de los secretos. Estaba lista. Carla era más fuerte. Y sobre todo, la historia no terminaba aquí. Era solo un nuevo amanecer, lleno de posibilidades eternas. No olvides que anhelamos escucharte en los comentarios. Y si pensaste que la historia fue impactante, necesitas suscribirte ahora mismo. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like, y comparte este viaje extraordinario con al menos 5 amigos que tengan que conocer este final. Es el instante de hacer escucharse tu voz. No esperes ni un segundo más para unirte a nuestra comunidad y compartir tus teorías.